lo dijo en la primera hora. A ver, dejemos el tema de inseguridad de lado, que vamos a seguirlo analizando. Ya mismo estaremos con la colega periodista Ana Minga, que además es especialista en perfilación criminal, para analizar justamente este tema. Y hagamos un paréntesis en el tema de seguridad. El día jueves pasado se dieron, si mal no recuerdo, 4 testimonios anticipados en el marco del caso Metástasis. Estos testimonios generaron o centraron la atención, sobre todo a partir de las revelaciones de cada uno de las personas convocadas por la Administración de Justicia para rendir este testimonio anticipado. El más esperado era el de Mayra Salazar. Entonces, Mayra Salazar ha hecho una serie de señalamientos, ha hablado de su relación con Pablo Muentes, de su relación con el crimen organizado, ha dicho que los socialcristianos controlaban el Consejo de la Judicatura, etcétera. Mencionaste a Carolina Jaume. O sea, todo esto se habló el día jueves. Alias Invisible también dio un testimonio. Alias Estimado también dio un testimonio ahí adelantado. Mencionaron, por ejemplo, que un supuesto asesor del fallecido Fernando Villavicencio había pedido $300,000 a cambio de no publicar nada. O sea, todo esto pasó el día jueves. Y por supuesto, en este país hay unos que le dan valor a lo que conviene y otros que no le dan valor a lo que no conviene. Entonces, para algunos, sí, hay que creer todo lo que dijo Mayra Salazar, pero no hay que creer lo que dijeron por acá. O hay que creer lo que dijeron por acá, pero no hay que creer lo que dijo Mayra Salazar. O sea, este país es así. Pero hablemos del aspecto jurídico, porque no se aplicó esto que dicen los abogados, la posibilidad de la contradicción o del contrainterrogatorio. Es decir, luego de la declaración o del testimonio anticipado, los abogados de las partes hacer preguntas. ¿Cuán importante era eso? ¿O cuán decisivo puede ser el hecho de que no se haya dado paso a ese contrainterrogatorio? Le quiero preguntar a un especialista en la materia, el doctor Paul Córdoba, que está conectado con nosotros vía telemática, para que nos brinde su criterio, porque me parece, la mayoría de abogados que yo he leído tienen un criterio similar sobre el hecho de que el juez no debió haber impedido que haya contrainterrogatorio o que se acojan al derecho al silencio ante posibles preguntas de los abogados. Hay otros, en cambio, que piensan que sí era posible. ¿Cómo le va el doctor Paul Córdoba a esta situación? Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, muy buenos días, querido Fabricio, y a toda nuestra querida audiencia también. Un saludo muy afectuoso, como siempre, un motivo de honor y distinción estar en este espacio tan importante de opinión pública como A Primera Hora. Y siempre celebro el trabajo de Fabricio Vela, de Wendy y todo su equipo, por todo el aporte que hacen al país. Gracias por lo que. Gracias, doctor. Muy gentil, muy amable. Gracias, doctor. A ver, ¿hay razones para criticar lo que pasó el jueves sobre el procedimiento empleado? Sí, efectivamente lo que nosotros estuvimos presenciando fue el testimonio anticipado de algunas personas que son imputadas en una causa y también de una persona que desarrollaba sus funciones como fiscal y que participó como testigo. Lo importante es que el testimonio anticipado tiene principios procesales y también tiene reglas que debe seguirse. En este caso, la discusión jurídica en este momento es si es que cabe o no en ese testimonio el derecho al silencio y de qué forma también, como parte es el derecho al silencio, una persona puede también, haciendo uso del derecho a la no autoincriminación, mantener o no esta posición del derecho al silencio. Pero sobre este punto es importante señalar, y voy a tratar de ser lo menos jurídico para que todos nuestros distinguidos seguidores y quienes están en la audiencia nos puedan entender a nosotros. Con maicitos, doctor, con maicitos para los que no somos abogados. Perfecto. El principio de contradicción es un principio procesal que pretende justamente que cualquier diligencia judicial, en este caso un testimonio anticipado, pueda ser sujeto a la contrastación
pueda ser confrontado para que dentro de la información que se brinda sobre un testimonio, la defensa de otros coprocesados, de otros imputados, puedan también pedir aclaraciones, puedan pedir también mayores detalles, mayores condiciones de información sobre la participación de sus defendidos en los hechos delictivos que se le imputan. Esa es la importancia justamente del principio de contradicción. Ahí radica la posibilidad de que la defensa de otros imputados puedan pedirle a quien está ejerciendo su testimonio anticipado mayores detalles, mayores elementos sobre la participación de sus defendidos en los actos a los que se le imputa. Por lo tanto, el principio de contradicción lo que permite es que cualquier hecho pueda ser contrastado, confrontado, bajo los criterios de defensa que puedan hacer los abogados y también, por supuesto, los defendidos a través de sus abogados. Por lo tanto, este es un principio importante que se tenía que haber reconocido y observado durante la audiencia que presenciamos el día jueves pasado. Ese principio no se observó, doctor, perdón, no se observó ese principio que está señalando. Así como el juez nacional Felipe Córdoba llamó al silencio, llamó a, digamos, a la cordura, cuando se hizo una revelación por parte de la señora Mayra Salazar, cuando mencionó otra de las personas que supuestamente habría hecho la entrega de una agenda con los contactos de uno de los implicados, así como el juez llamó a la cordura y al respeto a los asistentes durante esta diligencia, así también el juez, y no voy a mencionar el nombre justamente porque esta persona tendrá que rendir su versión en esta semana y también pues esto solamente es parte de la información que se dio en la audiencia, pero como decía, así como el juez llamó a la cordura y al respeto cuando se escucha un nombre de una persona conocida del medio de televisivo o de programas de farándula, así como el juez llamó a respetar la declaración del testimonio anticipado, así también el juez nacional Felipe Córdoba debía haber advertido y recordado a la señora Mayra Salazar y a los otros que participaron en testimonio anticipado sobre las reglas procesales y los principios constitucionales que debe observar precisamente el testimonio anticipado. Él tenía como responsable de dirigir la diligencia y la sesión que estábamos nosotros presenciando, él tenía que insistir y advertir sobre el cumplimiento de los principios procesales como el principio de contradicción. De tal suerte que los abogados de los demás imputados puedan participar con respecto a este principio de contradicción. Si bien es cierto que la señora Mayra Salazar respondió a las preguntas que le hizo en su momento la fiscal general del Estado, pero en cambio cuando le hacen las preguntas los abogados de los demás imputados, ella ahí pues se acoge al derecho al silencio. Y esto es importante advertir, precisar, de que el derecho a no autoincriminarse no se contradice, no se contrapone con el principio de contradicción, porque las preguntas que le hicieron los demás abogados no hacían referencia a la participación de la señora Salazar sobre los hechos que le estaban haciendo las preguntas, sino sobre información, sobre detalles, sobre aclaraciones, ampliaciones que querían hacer los abogados a la participación de hechos delictivos de sus defendidos. Por lo tanto, no hay razón de pensar que el derecho a no autoincriminarse puede contradecirse o puede entrar o puede estar en entredicho con respecto al principio de contradicción, porque las preguntas, la información, los alcances que estaban pidiendo los abogados de los imputados era sobre detalles y la participación de sus defendidos, no sobre la posibilidad de lo que estaba comentando o informando la señora Salazar, Mayra Salazar. Ahora, yo le pregunto a usted, cuando por ejemplo escuchamos a
el señor Lazo Saavedra, que fue presentado como compañero de celda de el señor Leandro Norero, diciendo, Norero hablaba mediante videollamada con Correa. Pues decía él que a él le consta que en 2 ocasiones él vio videollamadas de Norero con Correa, que le vio la cara y que escuchó la voz. Él dice ese testimonio que entiendo no lo puede probar, por un lado. Pero por otro lado, tenemos al abogado Elibe Angulo, que dice que un asesor de Fernando Villavicencio intentó chantajear a Norero. Tampoco ha presentado la evidencia. Yo digo, ¿cómo creer en esto? O sea, y yo le pregunto a usted, porque yo he escuchado permanentemente una máxima del derecho penal. No es lo que sabes, sino lo que puedes probar. Y entiendo que hay que probar determinadas declaraciones. ¿Cómo manejar estos dos testimonios que se dieron, doctor? El uno señalando de la videollamada de Norero con Correa, o 2 videollamadas, y el otro diciendo que supuestamente un asesor le estaba queriendo sacar un billete a Leandro Norero, doctor. Muy oportunas sus preguntas, querido Fabricio. Y sobre esto hay que señalar que el testimonio se valora en el contexto de toda la declaración rendida y en relación con las otras pruebas que sean presentadas. Esto es muy importante porque el testimonio por sí solo, para que pueda constituir prueba, tiene que cumplir algunas condiciones de la práctica probatoria para que puedan ser consideradas como tales dentro de una causa judicial. Entonces, todos estos testimonios por sí solos no son pruebas todavía, sino a partir de que puedan ser corroborados, puedan ser de esa forma registrados con todos los elementos necesarios para que puedan constituirse ya en elementos probatorios. Entonces, todo lo que se mencionó en la audiencia del día jueves por sí solos deberán ser contrastados, corroborados con otros medios probatorios para de esa manera poder ya nosotros advertir de que se traten ya de pruebas plenas. Hasta tanto, esos testimonios que nosotros escuchamos no pueden ser todavía considerados pruebas porque primero que tienen que ser, como decía yo, sometidos a otros medios de verificación con otro tipo de pruebas, pero al mismo tiempo también hay algunas condiciones para que el testimonio de los coprocesados dentro de su razonamiento probatorios puedan también ser sometidos a niveles de verificación. Entonces, estos niveles de verificación es que para valorar la fuerza de los testimonios, la doctrina nos indica, por ejemplo, que se tienen que evaluar, por un lado, la credibilidad del declarante y también la fiabilidad de su declaración. ¿Qué significa esto? Tenemos nosotros la ausencia de elementos como la incredibilidad subjetiva. Eso es lo que tiene que verificarse, valorarse a partir justamente de las motivaciones de quien declara y sobre la posible existencia de circunstancias especiales. Estamos hablando nosotros de capacidades cognitivas, al modo en que esta persona se relaciona o tiene contacto con los hechos, y todo esto es lo que nos permite a nosotros poner en duda o no la fiabilidad como fuente de prueba. Entonces, estos elementos como la fiabilidad de la información que se desprende del testimonio, la persistencia, también que tiene que ver básicamente con un indicador a partir de cómo un número importante de detalles pueden ofrecer o no información suficiente para que puedan constituirse en pruebas plenas dentro de un proceso. Entonces, por lo tanto, ni el testimonio anticipado por sí solo es prueba, ni tampoco puede constituirse en prueba plena si no está corroborado a partir de otras pruebas que deben practicarse para que de esa forma se pueda ya hablar de elementos que nos permitan pasar de simples indicios a prueba plena dentro de un proceso. Le pongo un ejemplo, hablando de lo que dijo el abogado Elibe Angulo, conocido como alias el estimado. Él dijo que
que un asesor de Fernando Villavicencio pidió una reunión con su cliente a propósito de sus investigaciones sobre Agustín Intriago, el asesinado alcalde de Manta. A él le solicitó $300,000 y un estipendio mensual a cambio de no divulgar los hallazgos. Con este ejemplo, digamos, hay este testimonio. ¿Qué debería ocurrir para validar o desechar este testimonio, doctor? Poniendo este ejemplo. El primer elemento es que debe hacerse la corroboración. ¿Y qué significa esto en términos más simples? Que se tiene que contar con información que provenga de fuentes distintas al propio testimonio. Por lo tanto, esta información, esta afirmación que usted está comentando, nosotros tenemos que tomarla en cuenta, pero a partir de la existencia de hechos como la participación del investigado en los mismos, o también lo que en doctrina se llama como la atendibilidad extrínseca reforzada, a partir de que yo tengo otras fuentes, otros mecanismos que me permiten a mí corroborar esa información a partir de circunstancias externas, aparte del testimonio, para yo verificar que esa propia declaración puede ser debidamente sustentada con evidencias verificables. Entonces, eso es lo que significa la corroboración, de que esos testimonios tienen que ser sometidos a otras fuentes para que esas circunstancias de los hechos que se mencionan puedan ser contrastados con otros elementos que básicamente son medios verificables. Si el señor ha manifestado eso, tiene que entonces corroborarse eso con otros medios probatorios, pericias, también otros testimonios, estudios, por ejemplo, sobre el patrimonio de las personas que están siendo imputadas, para que de esa manera se pueda constituir el testimonio en prueba plena, pero en tanto y en cuanto se proceda con la corroboración de esos testimonios. Caso contrario, esos testimonios, si es que no cumplen estos requisitos y estos medios verificables que estoy mencionando, solamente quedan en simples indicios. El otro ejemplo que yo le ponía, porque por eso le citaba este primer testimonio donde mencionan a un supuesto asesor de Fernando Villavicencio. El otro, el de Marcelo Lazo Saavedra, como testigo protegido. Él dio un testimonio bajo juramento. Digo, por ejemplo, que desde la cárcel y a través de la plataforma Trema, no sé cuál es esa plataforma, yo a duras penas manejo WhatsApp y Telegram, Norero tuvo contactos con líderes de bandas delictivas como Pipo, Fito, JR, Willy y Choclo, pero también con líderes políticos como el expresidente Rafael Correa, con quien se comunicaba a través del usuario RC o RC5. Lazo aseguró que haber sido testigo presencial de una videollamada porque estaba en la celda de Norero en ese momento. Bajo el mismo concepto. ¿Eso cómo se puede comprobar o corroborar, doctor? Bajo los principios que usted está señalando. Miren, lo importante aquí es señalar de que esos testimonios no van a ser prueba suficiente para ninguna condena. De modo alguno. O sea, no se puede quedar la administración de justicia solamente con estas declaraciones. Así es. Estos testimonios no pueden ser prueba suficiente para condenar. Y segundo, los testimonios que se acogieron al silencio también necesitan de otros elementos de prueba para corroborar lo que se señaló durante el día jueves. Por lo tanto, es una diligencia que se realizó, pero eso no puede ser lo único que se deberá utilizar al momento de condenar a las personas que están siendo imputadas. Por eso mismo es que existen varias diligencias que se pueden practicar con respecto a verificar información patrimonial, solicitar informes a organismos como la UAFE para ver justamente el patrimonio, justamente los bienes que manejan las personas imputadas, su entorno familiar, su entorno de confianza, y de esa manera también lo que se permite es que justamente los imputados puedan también participar de responder las aseveraciones que se ha hecho durante el testimonio anticipado. Entonces, todos estos elementos de prueba son los que van a permitir a la Fiscalía desarrollar de mejor manera ya sus investigaciones para que después un tribunal
pueda analizar las pruebas y sobre eso fundamentar su condena. Por lo tanto, los testimonios que hemos escuchado ni son prueba suficiente, ni tampoco constituyen aún prueba plena, y además, menos todavía si es que esos testimonios no lograron cumplir con el principio procesal de contradicción para que puedan ser contrastados, verificados y también confrontados por la defensa de los imputados. Entonces, estos elementos son los que tienen que analizarse al momento de practicarse las demás diligencias. Oiga, doctor, pero le pregunto, yéndome al otro extremo, porque hay también quienes opinan que al no haber dado paso a la contradicción, al contrainterrogatorio de suyo, esos testimonios anticipados son nulos. ¿Tampoco se puede hablar de eso o sí, doctor? No se puede todavía hablar en este momento de eso porque el examen y el contraexamen, o el interrogatorio y el contrainterrogatorio, son justamente intervenciones que permiten asegurar la práctica de la prueba. Pero lo que sí podemos hablar es que la falta de práctica de estos principios en los testimonios sí pueden dar lugar a que los abogados de los imputados configuren elementos para después presentar recursos procesales. Eso sí es lo que puede pasar. Por lo tanto, es importante que el juez nacional Felipe Córdoba, cuando reciba los testimonios de estas personas imputadas, él sea el mayor artífice para garantizar tanto lo que se llaman las garantías procesales como las garantías penales. Este tipo de garantías recíprocamente lo que sirven y nos ayudan es a que se garantice justamente estos principios constitucionales durante la práctica de estas diligencias. Doctor, le agradezco mucho por tratar de alguna manera ilustrarnos sobre esta controversia, y quiero cerrar con una reflexión suya a propósito de un comentario que recibo de uno de nuestros oyentes. Desde la perspectiva de la justicia, ¿cómo los jueces pueden evitar contaminarse de la serie de intereses que existen, por ejemplo, en estos casos de altísimo despliegue mediático y que tienen incidencia política, como Metástasis y Purga, y en donde además esté en entredicho el papel de la justicia? Doctor. Gracias por la inquietud del oyente. Lo importante es que precisamente dentro de la opinión pública existan este tipo de espacios para conminar nosotros siempre a que las autoridades judiciales mantengan y presenten siempre una actitud ética. Fíjese usted, yo en mi caso, en esta participación, tengo toda la independencia y la honestidad para opinar sobre estos temas porque no soy parte procesal y tampoco soy abogado de ninguno de los imputados. En cambio, por ejemplo, hay colegas que lamentablemente participan en medios de comunicación haciendo opinión pública, manifestando sus análisis jurídicos, pero después nos enteramos que ellos son parte de la defensa de algún sujeto procesal o de alguna persona que está participando en una causa. Entonces, eso, por ejemplo, es falta de honestidad. Eso es falta de transparencia. Entonces, cuando hacemos opinión, necesitamos tener toda la independencia para opinar de estos temas. Y al mismo tiempo, eso nos permite también a nosotros conminar, demandar de las autoridades judiciales toda la transparencia y todo tipo de actuación ética para justamente seguir cambiando la administración de justicia. Yo decía, todo el Ecuador está interesado en que estos casos, Metástasis, Purga, contribuyan a mejorar lo que significa la administración de justicia y a desmantelar estas redes y básicamente estos procesos de industria criminal que existe en la esfera política, administrativa, judicial. Pero al mismo tiempo, este tipo de causas deben observar fielmente y rigurosamente las garantías procesales, porque esto va a permitir que después el Estado no sea condenado en procesos internacionales por haber irrespetado, por haber desconocido estos principios y estas garantías procesales que son indispensables para que la decisión y las condenas que vayan a tomarse puedan ser adoptadas en derecho. Y eso nos va a cuidar como Estado, como sociedad, para que después no existan causas contra el Estado ecuatoriano y que además
Si es que eso prospera, pues posiblemente las paguemos todos. Y eso es lo más preocupante, de que este tipo de causas avancen y no puedan ser cuestionadas por ningún tipo de actuación judicial, ni que tampoco se pueda menoscabar los principios y garantías procesales. Correcto, doctor Paul Córdoba. Le agradezco por su tiempo, por darnos luces para tratar de entender lo que pasó el día jueves en la audiencia de la Corte Nacional de Justicia. Muy amable, doctor. Con todo gusto, un abrazo a usted, querido Fabricio, y a toda nuestra audiencia. Gracias al jurista Paul Córdoba, que ha estado conectado con nosotros aquí en A Primera Hora con su visión. Otra vez, no es lo que sabes, sino lo que puedes probar. Máxima del derecho penal mundial, no ecuatoriano. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.